Bueno, Sí, la siguiente participante es Diana Guayna. Ella es ingeniera en sistemas administrativos por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y su proyecto es la comparativa de lenguaje en la generación de código y la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo web front-end. Adelante. cada uno de nosotros hemos visto cómo los avances en tecnología van cambiando la forma en la en la que trabajamos como tal. Y mientras tanto, en el sector tecnológico, pues se encuentra el desarrollo de software y aquí justamente nacen todas las aplicaciones eh, que conocemos hoy en día, tales como sitios web, páginas web, donde pues estas interfaces interactivas y sus funcionalidades es justamente que se conoce como y es parte del desarrollo frontend. Em, entonces, hoy podemos decir que código generado por IA es igual a código de calidad. Bueno, el desarrollo de software pues se enfrenta a desafíos que van más allá del miedo emergente de si la IA podrá reemplazar a los developers o desarrolladores. Dentro del sector tecnológico, así como en otros sectores, pues se busca como tal generar el valor económico. Y pues si en el desarrollo de software o en esta parte específica del desarrollo web front, pues se busca asegurar que la calidad del código, y además de esta, promover la eficiencia y que las soluciones web pues puedan crecer a medida que vayan pues proyectando sus soluciones a qué tanto van a crecer y que sobre todo esta parte del mantenimiento del código no genere altos costos a lo largo del tiempo. Entonces, pero el vacío sobre la calidad del código generado por IA, pues nos genera una interrogante sobre cómo garantizamos que el código de IA sea eficiente, escalable y mantenible a lo largo del tiempo. Tal como vemos aquí, el informe de GitClear, pues también aborda justamente estos factores económicos asociados al código generado por IA, de acuerdo a ciertos sectores. A ver, creo que entonces, de acuerdo a toda esta visión que les he dado hasta ahora, he planteado la metodología en diferentes fases, donde la primera de estas es fase de preparación, y aquí es, pues, pues, se realizó la investigación previa, y luego de esto está la selección de modelos, justamente de 4 de ellos, o modelos o LMS, y adicional los patrones de diseño que se analizarán de acuerdo al lenguaje de programación JavaScript. 3 de ellos pues, son Factory Method, Server y Strategy. Luego pues, se determinó la rúbrica de evaluación del código, donde cada patrón pues, es analizado de acuerdo a tres criterios de implementación y cada uno de estos patrones pues, se evalúan de acuerdo a implementaciones correctas o posibles errores de implementación. Después de esto pues se realizó la fase de ejecución. Dentro de esto pues está justamente la clase bueno, la descripción de casos prácticos de acuerdo a qué tipo de prompt, al tipo de SEO shop, donde netamente se envía una petición a los LM con un prompt estructurado. Luego de esto, pues existe la configuración del entorno y por consiguiente, pues la revisión del código de IA, pues que se realizó a través de pruebas unitarias por medio de Jest y luego de esto también pruebas de manuales. Estas dos revisiones fueron necesarias para, de alguna forma, ver qué tanto estarían acertando de acuerdo a estas buenas prácticas y de acuerdo a estos patrones de diseño. Por consiguiente, pues está la parte de resultados, evaluación de resultados. Bien, entonces, ¿por qué seleccionar estos patrones de diseño? Entonces, estos serían como un compendio de buenas prácticas y de principios sólidos que permiten al código pues minimizar justo que estos desarrollos web o soluciones pues puedan minimizar la duplicación del código y reducir errores en tiempo de ejecución, entre otros beneficios que se logran al aplicar estos patrones de diseño. Entonces, ahora veamos mm, el primer factor analizado, que es para ejemplificar un poco a qué se refiere este. Pues sería como tal, por ejemplo, un servicio de streaming, pues maneja contenido de películas, series y documentales. Y dentro de esto, ¿cuáles fueron los resultados de, de analizar casos prácticos similares a este, que justamente que el patrón como tal, se elaboraron estos prompts con casos aplicables a este patrón,
dentro del frontend. Como resultado de este primer patrón, tenemos que DeepSeek, que es uno de los 4 LMS analizados, pues lideró con 96% de éxito, destacando su capacidad para retornar a abstracciones en lugar de clases concretas. Lo siguiente, pues Gemini en cambio, pues tuvo desafíos en la implementación del tipo de producto devuelto, lo que quiere decir pues que esta parte justo aumenta los costos de actualización y mantenimiento. Si bien tenemos y observamos que los modelos pudieron lograr las diferentes peticiones, recordemos también que es porque se siguió también principios de requerimientos de software que se elaboraron el paso a paso y luego de esto se construyó prompts para lograr obtener justo la respuesta más cercana a que los costos de mantenimiento o buenas prácticas de código puedan ser aplicables. El siguiente patrón analizado, pues como un ejemplo, pues tenemos que una red social permite a los usuarios seguir a creadores de contenido para ver sus publicaciones al instante. Dentro de este, ya, eh, pues el primer modelo pues, que destacó pues es el de Gemini 2.0 con una tasa de éxito del 94%. Asimismo, tenemos a DeepSeek R1 y GPT-4o1 Preview, pues que tuvieron dificultades en cambio con la fuga de memoria. Esto como tal incrementaría los costos operativos y pues reduce la posibilidad de escalar el sistema. Entonces, dentro de esto, pues vemos que existe un intervalo de confianza que vemos cómo varía esta respuesta correcta de acuerdo a los casos prácticos analizados en el patrón opcional. Mm, Para en cambio la parte del patrón strategy, ¿qué se logra con esto? ¿A qué soluciones podemos este, em- em- aplicar este patrón? Pues sería a sitios por ejemplo, un sitio de e-learning ajusta la presentación del contenido según el tipo de usuario. Este tipo de usuario pues es visual, auditivo, lector. Entre este pues vemos que se intenta donde cada estrategia pues determina la vista del módulo según el estilo del aprendizaje de los usuarios. Toda esta parte pues lo vemos dentro del frontend y el código. Los resultados para este patrón, en cambio, pues vemos que prácticamente tanto Cloud 3.7 Sonnet y GPT-4o1 Preview pues lograron el 100% de éxito, por lo que demostraron su capacidad para delegar responsabilidades específicas a estrategias concretas. Por su parte, aquí vemos que el Gemini 2.0 y DeepSeek R1 pues mostraron en cambio pues condicionales en lugar de estrategias. Esto en otras palabras pues quiere decir pues que reduce pues la flexibilidad del sistema. Entonces ya analizando cómo los LMS pues tuvieron y obtuvieron los resultados para cada uno de los patrones analizados, tenemos que Strategy pues es el patrón. Este patrón mostró como tal un rendimiento general del 94% con menor variabilidad, por lo tanto, mientras que Observer pues, presentó mayores desafíos técnicos de mucho y como tal una tasa de éxito de 83.8% en gestión de recursos, justamente el que va alineado a un criterio de evaluación de este patrón. En cuanto a la evaluación de las respuestas de los modelos. Dos de ellos sí como presentaron como que cuánto tiempo se demoran en generar el código y responder las solicitudes, pues tanto DeepSeek y Gemini 2.0. Sin embargo, Gemini, el primero pues fue el más rápido con 7.16 segundos, pero pues con mayor variabilidad en los resultados o incluso en la implementación correcta de los criterios de varios de los patrones de diseño analizados. El siguiente, pues, representa que Observer pues, registró mayor tiempo promedio en la generación de código. Eh, Bien, entonces, pues, más que automatización, son buenas prácticas y, pues, al final se busca, pues, si bien los LMS pueden acelerar la generación de código, su uso indiscriminado, pues, considerablemente puede aumentar la tasa de defectos, tal como se lo vieron en otros estudios, tanto de Google, GitLab,
que se vieron que los repositorios de GitHub pues aumentaron totalmente en esta deuda técnica de código generado por IA. Entonces, pues estos códigos que a la fin, estos costos de mantenimiento del código pueden, pues nos dan una pauta de qué estarían o qué podríamos estar en qué podríamos estarnos enfocando de acuerdo a la evaluación del código. Entonces, asimismo, pues se aplica y es importante resaltar que dentro del código y del mundo de desarrollo, pues es importante aplicar fundamentos de ingeniería de software, que muchas veces esta parte no es aplicable, puede ser en equipos pequeños o en pequeñas empresas. Entonces, pues igualmente la colaboración humana siempre debe estar presente porque debido a que estos detectan qué estaría pasando, no solamente en la parte de codificación, sino incluso en etapas un poco más tempranas como el análisis y la construcción de requerimientos, que es cuando vamos en el paso a paso de esta parte de software, de pasar de qué se necesita a pasar al paso a paso y luego a estar construyendo este código de acuerdo a los escenarios o soluciones que se requieren. Y luego esta parte, pues como perspectivas de toda esta parte de estudio, si bien hasta el momento los casos analizados dentro de cada patrón pues fueron 6 casos en total para cada uno, 18 como tal, vemos que la generación de código para cada solicitud pues es bastante extensa, donde existen clases, subclases, objetos que van creando de acuerdo a estas clases y pues clases principales como tal. Entonces, toda esta evaluación incluso la revisión de la parte de los benchmarks que ya existen de acuerdo a la evaluación de código, pues concluyo pues que puede existir alguna replicabilidad del proyecto, pero que siempre sea, se vaya o hacia que se facilite la comprensión de cada paso en nuevos proyectos para la evaluación de los LMS. Entonces, siempre buscar como de que todos tipos de perfiles, tanto junior, semi-senior y senior, pues puedan comprender cómo están elaboradas estas partes de los benchmarks. Entonces, luego de esto, para mí es importante pues, la inclusión de comunidades tecnológicas hacia qué, o sea, hacia promover la participación de mujeres en tecnología y también incluso pues desarrolladores juniors en investigaciones tecnológicas. Esto con el fin pues de seguir incentivando su empleabilidad, el emprendimiento y el crecimiento profesional. Y, bueno, y algunas partes más de acuerdo de esto que me gustaría mencionar, pero muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Diana. Yo tengo una pregunta y es que vi que la forma en la que hiciste las evaluaciones de desempeño de cada uno de los modelos era un poco más asociado, si no, corrígeme, como a la parte de buenas prácticas de código y demás. Pero en este caso, cuando es frontend, es pues lo que estaba viendo el usuario, lo que está interactuando también en el usuario. Y no sé si directamente buenas prácticas de código, la parte de código se lleva a estar relacionado como con la parte de un buen diseño o interacción con el usuario o algo así. ¿Crees que se podría llevar este tipo de evaluaciones un poco más allá, en donde también se vea como esa parte de experiencia de usuario y lo que está generando esto? Sí, justo en este estudio, pues netamente se analizó qué hay detrás de todas estas partes o cómo se van trayendo los módulos o todo lo que vayamos construyendo dentro del front. Pero otra parte que tú mencionas como el UX Experience, que sí se puede analizar si es que el código, además de cumplir con prácticas buenas prácticas, pues también pudiera cumplir o estaría más alineado a accesibilidad del contenido de esta parte, ¿no? Que ahí ya vemos de que todo tipo de usuario pueda escuchar, pueda visualizar toda la interfaz, que no tenga pues si es que algún botón sirve, no sirve, si es que realmente cumple con las acciones que los usuarios están esperando, pues eso sí sería como que otra clase más alineada a, como dices, ¿no? A la experiencia de usuario y que sí se puede de acuerdo a otras normas, en este caso de accesibilidad. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hola, sí, yo tengo una pregunta. Diana, primeramente, felicitarte, qué buena presentación, me gustó un montón. Yo trabajo con lo mismo
Y te quería preguntar si en los casos, pues que me disocié un poco y no logré ver, si entre las cosas que mencionaste para hacer como la verificación de los parámetros, iba incluido netamente el código, pues como tal base, no sé, por ejemplo, bien sea JavaScript, TypeScript, o si iban incluidos como todo, como JavaScript, HTML, CSS, pues o sea, como el código base, o también iba incluido el diseño como tal. No tanto en UX UI, sino en que se tenía que parecer y estar como bien hecho. Y sí, justo la parte de patrones y de diseño, si bien hay como que diseño la palabra ahí, es como más bien diseñar toda la estructura del código y cómo plantear un problema a, a código. Entonces, es como una forma de resolver un problema en software y que donde ya las soluciones existen. Sin embargo, justo la parte que tú mencionas se solicitó como tal JavaScript, pero como una parte del prompt decía que debe usar este UX Modules para JavaScript, entonces ya con eso los LMS pues entendieron que solamente debe generar código de JavaScript sin necesidad de haberle dicho generar este código de JavaScript. Incluso esta parte de los prompts, este estudio pues abarca desde escenarios, requerimientos y este prompt de qué tan acertado podría ser, sin extender tanto el prompt, sino más bien siendo concreto. Pero en algunas de esas solicitudes, algunos LGMS, en especial este de GPT-4.1 Preview, pues generó netamente código de JavaScript sin insertar dentro de cada bloque de código, pues HTML o CSS. Gemini, por su parte, pues sí, como que generó incluso, además de HTML, pues dio una opción adicional de que aquí tienes tu CSS para construir tu solución. Entonces, esta parte, pues sí, digamos, para ya empezar si bien, entonces, pues algunos de esos, pues resultaron en que sí, genera código JavaScript, generó código de HTML y así mismo el CSS para ver cómo se ve la solución. Entonces, pero incluso sin, pues, Perfecto. implementarla, ¿no? Total. No, perfecto, me respondiste súper bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Ok, bueno, pues muchas gracias, Diana, por tu presentación.